Bueno, entonces ya dimos 5 minutos de gracia y con 20 participantes que tenemos, vamos a comenzar esta presentación del libro Una paz aplazada pero urgente y necesaria, proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, 2010-2019. Mucho gusto, yo soy Margarita Canal, soy profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y junto con la Universidad de La Salle y Flaxo organizamos esta presentación de este libro que estará disponible muy pronto para ustedes. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo vamos a estar funcionando. Bueno, esta es la portada del libro que ya está lista. Y estos son la tabla de contenidos. El día de hoy vamos a tener 7 presentaciones de los capítulos que hacen parte del libro, los que están resaltados en negrilla. Entonces, cada autor va a tener 6 minutos máximo para hacernos un abrebocas del capítulo y que ojalá queden entusiasmados para leerse el capítulo completo. Después de eso vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para eso los voy a invitar a usar una función que tenemos en el Zoom para este fin. En la parte inferior de su pantalla ven esta función de preguntas para que nos envíen por escrito las preguntas por ese medio y pues vamos a ir respondiéndolas. Entonces, tenemos una parte introductoria de las editoras del libro, que son Cecil Muyli y Esperanza Hernández. Así que les doy la palabra, Cecil, tú primero y luego Esperanza, para que nos expliquen un poco de qué se trata este libro a grandes rasgos. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Me alegra mucho que podamos estar reunidos hoy para la presentación de este libro. Y bueno, la primera cosa que quería comentarles es que este libro es fruto de un proyecto de investigación que iniciamos con Esperanza en el año 2016 para dar seguimiento al proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN que se estaba desarrollando durante la presidencia de Santos. Y uno de los productos de este proyecto es justamente este libro que busca ofrecer un análisis integral de este proceso desde diferentes perspectivas. Entonces, para escribir el libro, lo que hicimos con Esperanza fue juntar a un grupo de investigadores, tanto colombianos como extranjeros, expertos en diversos aspectos del proceso que podían examinar el proceso de negociación en sí mismo y también los factores de contexto que influyeron en él. Eso nos permitió abarcar una amplia gama de temas, como pueden ver justamente en esa tabla de contenidos. Y, por ejemplo, hoy vamos a hablar de la estrategia comunicacional entre las partes, que nos va a detallar Joana, o autora del capítulo correspondiente, de las consideraciones de género, en las que profundizó Liliana, que también está con nosotros, del primer cese al fuego bilateral entre las partes, que examinaron 2 autores que lastimosamente no pueden estar hoy, la estructura del ELN y la presencia de distintas tendencias en sus frentes, que nos va a presentar Andrés, quien está aquí, la disposición de las partes para una salida negociada al conflicto armado, que es un tema abordado tanto por Pedro Valenzuela, quien no está, como por David y sus coautores, el enfoque colaborativo de negociación y la construcción de confianza, analizado tanto por mi coeditora Esperanza como por David y sus colegas, y también el tema de la participación de la sociedad como característica clave del proceso que yo abordo en mi capítulo. Ese libro también ofrece un análisis prospectivo del proceso de paz de cara al futuro por parte de David, Margarita y sus coautores, y toda esa combinación de análisis ayuda a proveer un balance que podríamos calificar de más integral de este proceso de paz, a diferencia tal vez de otros libros que suelen enfocarse en un aspecto o el otro. Y una de las cosas
creo que más interesantes del libro es que en cada capítulo se desprenden importantes lecciones aprendidas que pueden ser muy útiles para el proceso de paz en curso y también para otros procesos de paz. Esperanza, no sé si tú quieres agregar algo a esta Bueno, gracias introducción. Margarita y gracias Cecil. Yo destacaría también que este libro ofrece como algo novedoso, que fue calificado por uno de sus evaluadores como un libro único, porque no solo toma elementos del contexto en los análisis, sino se apoya en una robusta teoría. Y por otra parte, porque cada capítulo es producto de un ejercicio de investigación previo por cada uno de sus autores. Solo eso. Gracias. Listo, bueno, muchísimas gracias Cecilia Esperanza. Entonces vamos a dar comienzo a la presentación de cada uno de los capítulos. Yo le voy a dar la palabra a Esperanza en contados instantes. Estoy buscando la herramienta esta interesante de del timer. Entonces, bueno, entonces, Esperanza además pues es también autora de un capítulo que se llama Proceso de Paz entre el Estado colombiano y el ELN, 2010-2019, caracterización y análisis desde el enfoque cooperativo. Entonces, bienvenida, Esperanza, puedes abrir tu micrófono y Listo. voy a contar el tiempo. Gracias, Margarita. Pues bueno, yo quiero empezar destacando la importancia de los procesos de paz y retomando un poco a Jonathan Powell, un importante mediador que nos señala que dialogar y negociar con grupos armados no estatales no implica violar principios éticos, ni tampoco evidenciar debilidad de los estados, ni tampoco estimular el comportamiento de los actores no estatales, sino un imperativo humanitario que busca poner fin a conflictos armados interminables con todo el dolor que esto implica. Y por otra parte, una decisión muy inteligente para persuadir a estos actores de entrar en procesos de paz y transformar estos conflictos. Quiero referirme a continuación a dos aspectos de mi capítulo. En uno, intento caracterizar el proceso de paz que se registró entre el gobierno Santos y el ELN y lo que pasó un poquito con Duque. Y en el otro me voy a referir al modelo de negociación cooperativa. En cuanto a lo primero, pues parto de considerar que no existen procesos de paz perfectos, solo perfectibles, y en ese sentido señalar que este gobierno, el proceso de paz en el gobierno Santos registra los mayores avances que se han verificado en procesos de paz con el ELN, pero también desaciertos que son importantes para las lecciones aprendidas. Entre los mayores aciertos en la etapa exploratoria, cerrar con un acuerdo base por primera vez con el ELN sobre una agenda de negociación, lograr por primera vez que en esa agenda se involucre el tema de la participación social. Por otra parte, pasar por primera vez de una etapa exploratoria a una etapa de negociaciones de paz y lograr también por primera vez un cese bilateral por 101 días. Entre los desaciertos, realmente, voy a referirme solo a los importantes, intentar supeditar este proceso de paz al proceso de paz de las FARC. También insuficiente respaldo político de por parte del gobierno, muchos cambios en las delegaciones del gobierno, 4 delegaciones. Por otra parte, no contar con una propuesta metodológica sólida, pocos avances en términos de construcción de confianza entre las partes, el resultado del plebiscito y también la transición del gobierno Santos al de Duque y finalmente el ataque del ELN a la Escuela General Santander, el que realmente como la gota que desbordó la copa. Y en cuanto a los procesos de negociación, quiero destacar brevemente que los estudios de negociación no son recientes, se remontan a siglo y medio, 1881.
se articulan con los estudios de paz a principios de la década de los 50 del siglo XX, y expertos como William Ury nos señalan que desde los 80 empieza a evidenciarse un mayor interés en estos estudios de la negociación. Estos estudios se han desarrollado y así se refleja en su teoría robusta, pero también en los modelos de negociación. El modelo de negociación cooperativo se considera muy viable por varias razones. La primera de ellas, porque se centra en la construcción de confianza entre las partes para desde allí avanzar hacia un acuerdo que resuelva como los asuntos en disputa. Por otra parte, porque se considera un modelo que aborda constructivamente el conflicto, y también porque en los conflictos armados las negociaciones son largas y la interacción entre las partes favorece esto. No podemos decir que en el proceso de paz con el gobierno Santos se regenerara un modelo de cooperación, solo expresiones, pero cierro señalando que hay elementos que podrían favorecer este modelo cooperativo. El hecho de que sea un gobierno presidido por un presidente de izquierda, el hecho de que puede ser también, favorece pues que fue un presidente que abrazó la lucha armada, el hecho de que, digamos, hay un acumulado de experiencia importante, y creemos que habría oportunidades para avanzar en un modelo de negociación cooperativo en la actualidad. Eso es todo. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Esperanza. Muy interesante tu capítulo, y entonces vamos a darle la palabra a Cecil, también otra de las coeditoras, como ya sabemos, quien nos va a hablar de la participación de la sociedad, una característica central del proceso de paz entre el gobierno del ELN, entre el gobierno y el ELN, perdón. Ya Muchas sabes que gracias. tienes 6 minutos, y ahorita pongo a contabilizar el timer. Muchas gracias. Bueno, como dice Margarita, mi capítulo se centra en el tema de la participación social como característica central del proceso de paz, y lo hace con base en más de 60 entrevistas conducidas en su mayoría con Esperanza como parte de nuestro proyecto de investigación conjunto y también de una extensa revisión documental. Entonces, ahí empiezo por revisar la literatura sobre la participación pública en los procesos de paz, y señalo que, de acuerdo a la mayoría de estudios, esta participación, si bien puede entorpecer los procesos de paz, también puede conllevar a una mayor apropiación de los mismos y juega un rol importante en la construcción de una paz más duradera. Por lo tanto, la cuestión no es tanto si la participación social beneficia a los procesos de paz, sino cómo hacer para que así sea. En un segundo lugar, discuto cómo el gobierno y el ELN abordaron dicha participación, que fue el punto 1 de la agenda de negociación y debía ser transversal a la discusión de los temas sustantivos de la agenda. En tercer lugar, examino los esfuerzos de varios sectores de la sociedad para ambientar el proceso de paz, incidir en las negociaciones de paz y transmitir sus propuestas sobre problemas clave de abordar en las negociaciones de paz, y presionar para que las negociaciones se lleven a cabo y las partes tomen medidas humanitarias. Para finalizar, señalo brevemente los principales desafíos para la participación de la sociedad en el proceso. Y concluyo recalcando, en relación al primer punto, cuáles fueron las principales perspectivas de las partes respecto a la participación. Ahí muestro cómo había importantes divergencias al respecto entre ambas delegaciones, y sobre todo dentro de la propia delegación del gobierno, y esto dificultó mayores avances en torno a ese punto, aunque se logró avanzar en una propuesta de diseño para la participación de la sociedad en el proceso, que no llegó a firmarse como acuerdo, pero constituye un importante avance para el proceso actual. También, en relación al segundo punto,
rescato las formas en que, más allá del espacio formal de la mesa de negociación, la sociedad civil promovió primero un entorno más favorable para las negociaciones de paz y presionó a las partes para que comenzaran las conversaciones y luego avanzaran en las mismas. Después señaló cómo esta sociedad civil ayudó a la mesa a superar varias dificultades, en especial su estancamiento al inicio de 2018, y cómo presentó varias propuestas, algunas de las cuales fueron discutidas en la mesa de negociación. En especial mencionó cómo la sociedad civil buscó una mejora de la grave situación humanitaria en varios territorios afectados por el conflicto armado, como por ejemplo el Chocó o Nariño. Y aunque el proceso no haya podido culminar en un acuerdo de paz, esta experiencia constituye una base valiosa de la cual se pueden desprender aprendizajes que pueden ayudar a las partes a diseñar un modelo efectivo de participación que potencie el proceso. Creo que también es de esperar que la sociedad civil mantenga este importante rol que jugó en el proceso de paz pasado, acompañando este proceso, alimentándolo con propuestas metodológicas y sustantivas y ejerciendo presión a favor de una reducción de la violencia armada y una salida negociada al conflicto. Y con eso cerraría como abreboca. Perfecto, te demoraste menos. Espero que eso se compense después en las preguntas. Muchas gracias, Cecil. Entonces continuamos con Joana Amaral. Hola, Joana, hola Joana. Joana nos va a comentar sobre su capítulo que se llama Comunicación Pública y Confidencialidad en las Negociaciones de Paz, Gobierno ELN. Gracias, Margarita. Pues sí, mi capítulo ofrece un análisis de la comunicación pública de la mesa de negociaciones, con el objetivo específico de entender qué motivó y qué condicionó la comunicación al público, especialmente de avances en la negociación. ¿Y por qué avances? Bueno, porque es el tipo de información más necesaria que el público conozca y debata para que apoye, por ejemplo, si hay un acuerdo al final, y especialmente cuando hay un plebiscito, que apoye ese acuerdo. Y hago análisis trazando comparaciones con el proceso también entre el gobierno y las FARC, porque tuve mucha influencia sobre la comunicación pública del proceso entre ELN y el gobierno. Particularmente influí mucho sobre la estrategia comunicacional del gobierno, y hablo ya un poquito más sobre eso. En términos de la literatura, utilizo la literatura para salientar la tensión entre la confidencialidad y la comunicación. Hay una tensión entre la tendencia a que los procesos negociales de paz sean más incluyentes, y esta tradicional tendencia a que haya confidencialidad y secreto en estos procesos negociales. Y saliento en esta sección del capítulo que los procesos incluyentes tienen necesariamente que ser más transparentes porque, bueno, si hay más gente participando en un proceso, naturalmente es más difícil contener la información, pero más importante que eso, para que haya participación, tiene que haber información sobre el contenido de la negociación. Cuanto al análisis del proceso, específicamente entre el ELN y el gobierno, analizo cómo se diseñó lo que motivó las decisiones de la mesa en lo que toca a qué y cuándo los avances fueron comunicados al público. Hablo, por ejemplo, de las tensiones que existirán entre la
las delegaciones sobre su diferente entendimiento de qué significa la confidencialidad, qué tiene que se puede comunicar al público, no, qué es confidencial, qué no es. Y hago un análisis de las preferencias comunicacionales, específicamente de las dos partes, pues específicamente del gobierno y del ELN. Y empezando con las del gobierno, hablo precisamente de, esto viene ya del proceso con las FARC. El gobierno tenía una preferencia por un proceso más confidencial y con la campaña de desinformación de la oposición y hay un cambio en 2014 de esta de estrategia del gobierno, tener un proceso más transparente y con más comunicación al público. Los borradores se fueran compartillados con el público a partir de 2014. Bueno, hablo de las lecciones que el proceso de las FARC, las lecciones que el gobierno ha aprendido con el proceso, con las FARC y cómo influye en la posición del gobierno en la negociación con el ELN. Hablo también, por ejemplo, de cómo, tal como las FARC, el gobierno ve en la voluntad de ELN de que haya mayor apertura y participación del público como una estrategia para promoverse políticamente. Y bueno, puede haber, hay verdad en esto, pero hay una falta de entendimiento ahora analizando el ELN, que el ELN no se ve como representantes del pueblo, como el gobierno, sino como un vehículo para su acceso a la vida política del país. Así que la negociación es para el ELN, la negociación participativa, incluyente, un objetivo en sí mismo y naturalmente un proceso que tiene que ser transparente, que hay comunicación de avances, claro, comunicación más abierta. Bueno, y termino el capítulo con algunas reflexiones, implicaciones y recomendaciones. Hablo de cómo las dos negociaciones, la comunicación conjunta de las dos negociaciones es importante también para otras negociaciones en otros países, porque incentiva a las partes a no explotar avances como victorias y a comunicarlos como victorias conjuntas y a no jugar tanto con la opinión pública, y eso es muy importante para no poner la opinión pública contra el proceso. La importancia de comunicar avances y también la importancia de que las partes entiendan y que hablan, que tienen necesidades comunicacionales diferentes y que es importante que entiendan eso y que hablan sobre eso, que conozcan eso para evitar malentendidos y desconfianzas que dificultan las negociaciones también. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Joana. Súper importante ese tema de la comunicación también. Y bueno, vamos a darle la palabra entonces a Liliana Zambrano. Primero están todas las mujeres o casi todas las mujeres del libro. Y Liliana entonces nos va a presentar su capítulo que se llama La perspectiva de género en las negociaciones con el ELN, una oportunidad para el futuro. Adelante, Liliana. Gracias, Margarita. Antes que nada, quiero agradecer a Cecilia Esperanza por invitarme a ser parte de este proyecto colectivo, que la verdad hablar sobre el tema de género en estas negociaciones, tengo que confesar que no era un tema fácil, porque el proceso fue muy corto y había muy poca información al respecto, al menos pública. Así que agradecer también a las personas que me consiguieron las entrevistas para poder elaborar este
este texto, especialmente a Socorro Ramírez y a Marina Gallego, que habían sido protagonistas quizás de esta historia en primera mano. Y también la coyuntura misma en la que se escribió el texto, compartirles, estábamos quizás en la transición entre las elecciones y la posesión del nuevo gobierno, y tampoco era fácil acceder a las mujeres del ELN en ese momento, pero una cosa que sí se había ganado con el proceso en tema de género era que contábamos lo que no teníamos antes, con entrevistas de las mujeres que habían mujeres helenas que habían participado en la delegación del ELN, y que a partir de esos insumos, esas entrevistas públicas que habían salido en medios de comunicación, pues pudimos también recoger su voz, sus voces y sus miradas. Y es un tema importante porque, pese a la importancia de la resolución 1325 y paz, seguridad a nivel internacional, es un tema que parece que prácticamente es necesario, las cifras y las estadísticas te dicen que en realidad no se materializa, no se concreta. Los últimos estudios de los procesos de paz desde el 92 hasta el 2019 te dice que tan solo el 13% de las mujeres que participan en las negociaciones, de las personas que participan en las negociaciones fueron mujeres. 6% solamente firmaron los acuerdos, o 6% participaron como mediadoras. Afortunadamente, la experiencia colombiana, en el caso colombiano, hacemos parte de ese mínimo porcentaje que ya tenemos esto prácticamente integrado. La perspectiva de género, el tema de las mujeres, incluso la perspectiva LGTBIQ+, y el proceso de La Habana con las FARC-EP, pues sentó un precedente importante en esta materia. Todo esto gracias a la fuerza que tiene y la vitalidad que tienen las organizaciones y los colectivos feministas en Colombia, que desde los años 90 vienen presionando el meterse en estos espacios para construir la paz también desde nosotras, ¿no? Así que cuando llegamos a la negociación con el ELN en este entonces, el tema era prácticamente irreversible. Ya no había que justificarlo, ya no había que explicarlo por qué. Ahora había que pensar en cómo se tenía que operativizar. Entonces lo que yo abordo en el capítulo es un poco casi que en perspectiva, revisando, y una oportunidad para futuro, cómo se podía incorporar esa perspectiva de género en 4 dimensiones. Fundamentalmente una primera, que siempre es la que primero imaginamos, que es la presencia de mujeres en la delegación, en las delegaciones, en los equipos de negociación. Que en realidad ya no hace falta explicar por qué, pero bueno, decir que era la manera de integrar esas miradas, esas vivencias, y eso, que no necesitamos interlocutores para que podamos expresar lo que nosotros estamos diciendo, pero además la importancia de que no figurara cualquier figura porque era mujer o porque era una específica persona de una determinada etnia, sino que era, en el caso de las negociaciones con el ELN, contar con Socorro Ramírez o con Angélica Redberg, era que además de mujeres eran expertas en el tema y además con técnicas y con habilidades para negociar, porque como decía Esperanza, es que negociar no es una cuestión fácil, ¿no? Necesita cierta destreza para poder estar en el proceso de negociación. Entonces, pasar de ese plano de una mujer para que figure a una mujer con unos perfiles específicos, con unos conocimientos específicos y unas miradas específicas puede ser realmente importante. La segunda dimensión la miraba desde la perspectiva de los canales y los procedimientos en los cuales se incorporaba la perspectiva de género, tenía posibilidades de incorporarse. Y la verdad que el proceso con el ELN nos dejó algunos esbozos que ya se empezaban a perfilar y que no pudimos concretar al respecto. Era pues cómo se presionaba desde fuera de la mesa, el rol de la Ruta Pacífica de las mujeres, de la juntanza de mujeres, el tema de la pedagogía de género en la mesa, el debate de si tenemos que crear o no una figura específica de subcomisión de género o no dentro de la mesa. Bueno, ahí recojo un poco todo este elemento, este tipo de cosas. La tercera cuestión, la tercera dimensión que abordo es sobre lo sustantivo, cómo se integra en la parte de la agenda, en las cuestiones temáticas, y aquí de destacar, aparte del punto que se avanzó mucho de participación de la sociedad civil, el punto de cesar fuego y de desarme de DDR. Es novedoso porque no suele ser utilizado en otros, no se suele incorporar esta perspectiva en otros procesos de paz, no es lo tradicional. Y la última dimensión en la que intento incorporar esto es en la parte de implementación, que ahí solamente puedo decir retos, y retos para el proceso actual en este momento, para mandar el mensaje que no es una cuestión semántica, que no es una cuestión sectorial, que es una cuestión de asimetrías
y de desigualdades de poder y de sostener unas estructuras de poder que es importante que las estás formando en estos procesos, en estos espacios de negociación. Así que, pues... Muchas gracias, Liliana. Otro capítulo muy interesante. Esperemos que eso estén pensando los participantes también. Entonces, ahora sí vamos a continuar con el capítulo 7 y es la presentación número 6 que está a cargo de Andrés Aponte. Andrés, bienvenido. Andrés entonces nos va a presentar el capítulo que se llama La caja negra de la paz con el ELN, porque fracasaron los diálogos de Quito, La Habana, y pues su coautor es Charles Larrat Smith. Adelante. Gracias, Margarita. Bueno, primero que todo, pues decir que estamos muy felices y honrados de haber hecho parte, digamos, de este estudio que pues, es bastante completo e integral, no solamente desde los focos, sino también desde las indagaciones y los problemas que tratan en torno a este tema, pues que resulta, yo creo que del todo relevante para la actual coyuntura, precisamente viendo lo que está sucediendo en la mesa. Entonces, en cuanto al capítulo de nosotros, de Charles y mío, principalmente estábamos apuntando a complejizar un poco la discusión y como la narrativa que hay en torno a las negociaciones de paz con el ELN, en el sentido en el que casi siempre en algunos sectores se dice que la paz con esta guerrilla no ha sido posible por falta de voluntad del Estado y por, digamos, un cierto desprecio por parte de las élites en cuanto, digamos, al problema que significa esta guerrilla, pero también en el sentido en el que no ha habido, digamos, la voluntad política para entablar un proceso de paz serio. Entonces, poniendo el foco en la organización, quisimos resaltar que esas problemáticas, si bien el Estado ha tenido imposibilidades para negociar por cuestiones que ya han sido abordadas anteriormente, también las tiene el ELN. Y las tiene el ELN en el sentido en que hay una serie de condicionantes organizacionales y territoriales que explican eso. Entonces, este capítulo apunta y establece una discusión precisamente con la literatura internacional que aborda temas organizacionales. Cuando me refiero a temas organizacionales es entender a los grupos armados no como una unidad monolítica, completamente homogénea en el sentido de que todos sus integrantes y digamos facciones y grupos piensan de la misma manera, sino que es más que todo un armazón donde hay diversos intereses, marcos cognitivos, etcétera, en juego dentro de pues una idea de sociedad, y en este caso el ELN, pues de cómo llevar a cabo unos ciertos cambios en un modelo de Estado y sociedad en el cual, digamos, están actuando. Entonces, en este sentido, no solamente estamos aportando en esa discusión, sino que estamos también viendo cómo lo organizacional no incide solamente en la manera en cómo proyecta violencia un actor armado, sino también en las implicaciones que tiene esos rasgos organizacionales a la hora de entablar un acuerdo de paz y unos diálogos de paz. Lo que hacemos, y como mencionó ahorita muy bien Cecilia Esperanza, las implicaciones, digamos, los focos analíticos parten de un trabajo previo que se desarrolló en un libro que se llama ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Y lo que hacemos es, en cierta manera, refinar un concepto que acuñamos ahí que se llama federalismo insurgente. Ahí lo que estamos mostrando, en cierta manera, con el análisis y el desarrollo de los diálogos entre esta guerrilla y la última experiencia, es como una impronta organizacional que tiene que ver mucho cómo esta guerrilla se fue conformando en el tiempo y que fue muy distinto a las FARC en el sentido en que fue más aglutinando y articulando diversos emprendimientos armados, pues le dio capacidad discrecional y le ha dado capacidad discrecional a muchos de sus frentes en torno a las políticas nacionales que tiene la guerrilla para hacer la paz y para hacer la guerra. Entonces, consideramos que esto es útil precisamente para entender que dentro del ELN, y se ha constatado en diversas ocasiones, no hay un consenso o es difícil establecer un consenso
frente a los diálogos de paz, y que si bien se habla de que hay una unidad y cohesión en momentos o coyunturas críticas como los ceses al fuego o como los paros armados, también la paz implica unos dilemas organizacionales que afloran cuando se demanda mayor acción colectiva. Entonces, a través de una serie de lecturas territoriales de cómo vemos cómo se comportaron esos diversos frentes que componen a esa guerrilla durante los diálogos, vemos que algunos tuvieron una mayor capacidad saboteadora o que utilizaron ese recurso a la violencia para posicionarse dentro de la mesa, y eso tiene implicaciones para la actual coyuntura en el sentido en que si no entendemos cómo se están comportando esos diversos frentes de guerra en sus realidades territoriales, va a ser muy complicado no solamente ponerle patas regionales a esos diálogos, sino también empezar a pensar cómo podrían ser esos diversas estrategias contempladas en la mesa, como los alivios humanitarios, el cese al fuego que se está discutiendo actualmente, e incluso la muy llamada y reclamada participación de la sociedad civil donde el ELN tiene presencia. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Bueno, antes de continuar con el último capítulo, que es el que nos va a presentar David Aponte, quiero invitar a los participantes a usar la función que tenemos en esta sala webinar de preguntas y respuestas. La encuentran en la parte inferior de la izquierda de esta aplicación, y ahí entonces pueden desde ya ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios. Si quieren decir que es en general para todos los autores, lo pueden hacer, o si quieren dirigirla a un autor en especial, pues chévere que lo indiquen allí. Bueno, entonces este es el último capítulo que se va a presentar hoy, que se llama Diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en Prospectiva. Los autores son David Aponte, Alejandro Reyes Lozano, María Fernanda Arias y yo, Margarita Canal. Entonces le doy la palabra a David. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Margarita. Bien, pues nosotros elaboramos un ejercicio de prospectiva que es, digamos, tratar de incurrir en unos escenarios, algunos de ellos de pronto posibles, pero por supuesto especulativos. Uno de ellos, y muy pese o un poco contraintuitivo frente a la noción que uno podría tener de que un gobierno de izquierda puede facilitar un proceso de diálogo con una guerrilla como el ELN, tratamos de aplicar un criterio que se utiliza en la psicología, que es la de la diferencia menor, que incluso cuando hay similitudes, cuando hay personas muy cercanas o grupos humanos muy cercanos, a veces no se permiten los acercamientos porque se exacerba esa diferencia menor. Esto fue estudiado bastante en grupos étnicos, en guerras civiles étnicas, especialmente en África. Y una de las cosas que, trayéndonos este concepto, estábamos pensando es que un posible escenario es que, pese que hay un gobierno de centro izquierda que quiere aproximarse a unas reformas estructurales, pueda generar, en vez de un acercamiento, pueda generar una reacción contraria, que es precisamente que el ELN, como ahora Andrés lo destacaba, no tiene claro necesariamente en toda su cúpula y en toda su organización la perspectiva de una paz completa, unas de sus facciones puedan radicalizarse y tratar de alejarse, digamos, de no ser cooptado o capturado, digamos, por las ideas de un gobierno que ellos puedan considerar no es completamente legítimo o no es completamente de izquierda. Entonces, en ese sentido, un escenario posible sería de oposición, de una agenda que no se trabaja conjuntamente, que hay dificultades, digamos, en crear los diálogos y en construir conjuntamente ese posible escenario. Otro escenario, pues, es el de una co-construcción, un diálogo colaborativo de copartes, donde las partes no se radicalicen, sino que aprecien las virtudes
de una visión compartida del conflicto y de sus soluciones. Y en este sentido nos causa o puede generar una dificultad enorme, es que, como de nuevo ahora uno de los autores lo destacaba, el ELN no necesariamente puede verse como un representante, un abanderado, unas ideologías, unas posturas, sino como una especie de, una suerte, como lo han dicho algunos, de garantes armados de unas reformas estructurales que se deben negociar con la sociedad. Y en ese sentido se dificulta que el ELN lleve propuestas concretas, una agenda política concreta en muchos aspectos, en este sentido de que se ve más bien como una especie de intermediación con la sociedad y con quien, como lo han manifestado múltiples veces en distintas oportunidades y en negociaciones pasadas, ellos lo que van a hacer es una especie de veeduría de ese diálogo regional. Aplaudimos y en el capítulo lo resaltamos bastante una perspectiva muy distinta a la que se manejó en los diálogos de La Habana, que es tratar de aproximarse desde una visión regional. Creemos claramente y hemos acogido, somos muy cercanos a esta idea de federalismo, que ya otros autores lo han resaltado. Y en ese sentido es muy interesante y creemos que todavía está muy crudo ese trabajo, el diseño del proceso, y las metodologías que se puedan utilizar en los diálogos regionales. Y creemos que ahí la academia, las distintas entidades que han trabajado en el mundo, en diálogos locales, en la construcción de consensos regionales, locales, en diálogos abiertos, en metodologías, y eso es algo que tratamos de implementar y proponer un poco en el capítulo, es que este diseño del proceso puede que a nivel nacional ya existan avances significativos, aunque hay distintas preocupaciones alrededor, pero todavía no existe claridad sobre las metodologías, sobre los métodos, sobre los canales, sobre la representatividad que va a requerir este diálogo y esta participación activa en las regiones. Otro elemento que quisiéramos resaltar es la visión colaborativa, que es un enfoque, uno grandes de los métodos de negociación, donde las partes ven una voluntad común y hay una propuesta en solucionar conjuntamente, y de nuevo ahí puede haber una dificultad enorme, es que existe una agenda también política por parte del gobierno actual de una paz express que requiere además, pero como una forma, digamos, de dar resultados políticos gruesos, notables, también en caras en un año que es electoral, en las elecciones locales y regionales en Colombia, pues hay un afán, le asiste cierto afán al gobierno de poder mostrar resultados concretos, y ese es un afán que sabemos ya, y eso se ha estudiado enormemente, que el ELN no tiene esa misma visión. Los tiempos para las guerrillas, sobre todo este tipo de guerrillas prolongadas, son muy, muy diferentes, y entonces ahí puede haber un desacuerdo importante en materia de los tiempos y de las propuestas que lleguen ahí. En ese sentido, una posible solución que lo planteamos como un mecanismo es que se empiezan a elaborar acuerdos parciales, no se trate de hacer un gran acuerdo integral como fue el acuerdo con las FARC, y que la mesa principal pueda elaborar un diseño, digamos, por una gran autopista con unos aspectos globales, acuerdos tempranos, unos objetivos logrables, con indicadores, pero que también exista una mesa, digamos, donde se trabaje la resolución de diferencias, se pueda desescalar los malentendidos, crear rutas de entendimiento para las distintas fases de la implementación ya de esos acuerdos, porque en este momento existe obviamente una sola mesa donde se está negociando todo. Y eso puede generar unas dificultades enormes donde se va a pasar de crisis en crisis, y la mesa, en vez de avanzar en elementos sustantivos, lo que va a hacer cada ciclo es tratar de recomponer la desconfianza, la comunicación unilateral, las salidas en falso a la opinión pública de un lado y de los otros, los anuncios inmaduros, como decir que ya hay un cese, ya hay un acuerdo de cese y cuando no lo había, etcétera, etcétera. Entonces, la mesa, en vez de estar apagando fuegos... David, te voy a interrumpir, ya se te acabó el tiempo, entonces para que vayas redondeando. Sí, entonces estas dos mesas, digamos, alternas, paralelas, una vía principal y una mesa de resolución de diferencias, es otro de los elementos que tocamos ahí. Para concluir, entonces,
El diseño de metodologías locales y diálogos regionales con alta participación es una innovación que se requiere acá. Y el elemento, digamos, de las posibles mesas alternas también lo planteamos en el libro. Muchas gracias. Listo, gracias a ti. Bueno, entonces, gracias a todos por sus presentaciones. Y tenemos 2 preguntas por ahora en el lugar de preguntas y respuestas. Así que, bueno, los voy a invitar a todos a que enciendan sus cámaras para que demos respuesta a estas preguntas. Las voy a leer. Sergio Alberto Roballo Tolosa dice, teniendo en cuenta que son conocedores de las negociaciones previas con el ELN, ¿qué opinión y perspectivas tienen de la negociación actual, especialmente el rifirrafe de esta semana sobre el estatus político del ELN y la pausa de las negociaciones? Esa es una. Y la otra, de Freddy Chaverra, dice, ¿qué diferencia la actual delegación negociadora de la última delegación que tuvo el gobierno de Santos? Y pues en esa misma línea, ¿cómo ven el rol de la dupla Otti y Cepeda? Entonces, bueno, ¿quién quisiera comentar sobre alguna de estas 2 preguntas? Esperanza, ¿tienes ganas? Bueno, listo. Pues bueno, primero agradecer sus preguntas tan interesantes. Nosotros, pues en esta presentación del libro nos hemos centrado en lo que fue el proceso de paz en el gobierno Santos. Y pues digamos que ese es el énfasis de nuestra presentación. Pero bueno, con ocasión a la primera pregunta, yo propongo que abordemos pregunta por pregunta. Con relación a la primera pregunta, digamos que uno observa que en los procesos de paz, los presidentes y personas ajenas a las comisiones negociadoras, pero de cierta relevancia, se pronuncian, ¿verdad? Y pues esto a veces genera ruidos. Es inevitable. En el caso concreto, pues el presidente Petro hizo unas manifestaciones y también Antonio García en otras ocasiones se ha pronunciado, aunque no hace parte de la delegación del ELN. Entonces, digamos que este proceso es muy incipiente para poderse pronunciar con alguna seriedad, ¿no? Habría que estudiar a fondo, pero habría que destacar cosas positivas como los 10 acuerdos que hasta el momento se han logrado las partes. Pensar que la confidencialidad es muy importante y que es recomendable como que los micrófonos se apaguen para que las comisiones las delegaciones puedan trabajar más. Hasta ahí. Perfecto, Esperanza, gracias. ¿Quién más quiere participar? Si quieres, podemos ir Vale. en orden. Bueno, yo tal vez voy a hablar más de la segunda porque creo que Esperanza contestó muy bien la primera. Yo diría que sí hay diferencias entre las delegaciones y sus perfiles, entre el proceso de paz que nosotros aquí, todos los autores, analizamos durante la presidencia de Santos principalmente, aunque vamos hasta la presidencia de Duque, pero realmente en esa presidencia de Duque no se avanzó. Yo creo que el perfil actual de la delegación del gobierno es un perfil diferente. Hay personas, digamos, con perfil más político y tal vez menos personas que tienen ese recorrido que tenían personas, por ejemplo, como José Noé Ríos en la delegación anterior durante la administración Santos, que era una persona que había participado en todos los procesos de paz desde los años 90. Entonces, digamos, era una persona que tenía un perfil menos político y más de una experiencia en la materia, ¿no? Y yo creo que en la nueva delegación del gobierno, si bien hay personas con distintos perfiles y perfiles bastante interesantes, no vemos como que
una persona así, por ejemplo, como José Noé Ríos, que tenga todo ese recorrido, esa experiencia en materia de negociaciones de paz. Dicho esto, lo que es interesante, por ejemplo, en este proceso de paz es que está Iván Cepeda, que él sí jugó un rol en el proceso de paz anterior, en lo que se llama el back channel. Él, junto con Álvaro Leiva, ellos, cuando había escollos en la mesa, jugaron este rol de back channel para tratar de destrabar la mesa. Entonces, podemos decir que, por lo menos en el caso de Iván Cepeda, trae esa experiencia valiosa, creo, a la mesa. Una cosa también interesante de esa nueva delegación es la presencia de una persona que uno podría pensar que estaría muy contraria a ese proceso de paz, que es Lafori, no sé cómo lo pronuncian bien, que representa al sector ganadero. Y también podría ser como algo interesante para tratar de como decir, acercar a ese sector supuestamente más contrario al proceso de paz, acercarlo a ese proceso. Entonces, ahí todavía es muy temprano para ver si esto es una jugada política inteligente de parte del presidente que puede dar frutos. No lo sabemos todavía, pero igual es una apuesta interesante para tratar de incluir a sectores contrarios, ¿no? En ese proceso. También en cuanto a género, me gustaría que, bueno, lo complementara Liliana. Creo que hay mujeres nuevamente y eso es interesante. Hay varias mujeres en la delegación gubernamental, oficialmente 4, si no me equivoco. Tal vez la más importante, María José Pizarro, pero hay otras más con distintos perfiles. Eso creo que puede ser muy interesante para la perspectiva de género. Y en cuanto a la delegación del ELN, yo creo que no cambia tanto y ahí es también interesante. Bueno, no era así la pregunta, pero es interesante porque yo creo que el hecho de que la delegación del ELN sea bastante similar a la anterior, eso permite de no partir de cero. Y eso a mí me parece que sí es un acierto, porque son personas del ELN que tienen la experiencia durante todos los años en los que han participado en las negociaciones de paz con el gobierno de Santos, y yo creo que ahí es una muy buena elección de parte del ELN de renovar, digamos, el mandato de gran parte de esa delegación. Bueno, hasta ahí porque no quiero quitar la palabra a mis compañeros. Gracias, Cecil. ¿Quién quiere continuar? Liliana. Yo voy a hacer una mirada un poquito más externa, quizás porque estoy fuera, y entonces ahora estoy viendo las cosas desde fuera. No quiero introducir una perspectiva negativa ni pesimista, pero quizás más realista, que aglutine las dos preguntas. Y es cuando nos ponemos a estudiar los procesos de negociación en el mundo en general, creo que terminas con cierta desazón, porque te pones a estudiar y muchas veces miras lo bien montados que están. Guatemala es un caso estupendo desde los años 90, luego te pones a estudiar el caso de las FARC y dices, bueno, esto está maravilloso. David, sabíamos perfectamente cómo estaba diseñado, pensado, tremendamente, ¿no? Pensado prácticamente hasta la última coma del último punto, y entonces agarro un poco lo que decía David de las metodologías, de cómo se piensa, pero cuando los valoramos, realmente vemos que no están realmente funcionando porque algo está fallando en la implementación, ¿no? Algo está pasando en el post. Entonces, cuando reflexionamos esto con ciertos colegas aquí fuera, nos preguntábamos si realmente los procesos de paz al uso, los procesos de negociación al uso, que a los que estamos acostumbradas a ver, a estudiar con todas las teorías, realmente son vigentes y tienen cabida hoy en día con las circunstancias y las complejidades de los grupos armados y de los conflictos hoy en día, conflictividades hoy en día. Y probablemente la respuesta es no. Entonces, cuando preguntas un poco sobre la perspectiva, las posibilidades, las tensiones, las pausas, creo que en el caso con el ELN estamos en una tensión muy interesante. Podríamos decir incluso que el último proceso al uso de paz que se va a dar, como se está dando en el mundo, fue el de las FARC. Con el de las FARC confirmado un acuerdo final. Lo que nos está demandando el proceso de paz con el ELN es otra cosa. Y estas inestabilidades y estas tensiones realmente lo que están marcando es que estamos en una transición de pensar realmente
cuáles son esos modelos, ¿no? ¿Cuáles son esos modelos de negociación? Que si son locales, que si son nacionales, que si son parciales, que si son totales, que si realmente donde pesa es una figura de una mesa con delegaciones, 10 delegaciones, un equipo, un cuarto de al lado, el de la empatía, bueno, todo esto que estudias en negociación, realmente te lo empiezas a cuestionar absolutamente todo, ¿no? Te plantean una mesa en donde se tiene que discutir en la sociedad civil, pero luego pones a mirar, le pones el ojo en el Congreso de la República y dices, claro, es que de nada sirve que muevas en la sociedad, de nada sirve que muevas en el Ejecutivo, de nada sirve que muevas en unas mesas de negociaciones si luego el Parlamento no, si luego el Congreso no aprueba nada. Entonces, ahí es donde voy dejando, por eso digo, ahí es una mirada un poco más crítica, más como para revolver un poco el asunto de hacia dónde tendríamos que apostar a pensar cuáles son los desafíos de esta negociación, que yo creo que en este momento requiere como de algo que estaba planteando, ¿no? De una innovación, de una manera de situarse de otra manera, pensárselo, y eso tiene mucho que ver con la segunda pregunta de las delegaciones, y es que para negociar no se necesitan únicamente figuras políticas, sino que es que para negociar necesitas habilidades para negociar, hay que saber hacer eso. Eso no se hace porque haya estado en la política de 20 años o porque no, hay que saber negociar porque hay que saber cuándo ceder, cómo jugar, bueno, este tipo de cosas que requiere la negociación en sí misma y que requiere unos perfiles específicos, un conocimiento. Y creo que en la delegación actual lo que podría yo recomendaría es operatividad, ¿no? Realmente lo que yo pegaría y haría falta es quizás esos debates y esas negociaciones, esos debates en las negociaciones prolongados, falta quizás esa capacidad de operativizarlo y ponerlo en la práctica y aterrizarlo. Creo que es un reto, creo que es un desafío, creo que estamos en eso. Creo que es una oportunidad el escenario. Las negociaciones con el ELN es una oportunidad desde el punto de vista teórico en los procesos de paz comparados en el mundo, en los procesos de negociación. Y bueno, no lo coloco de manera pesimista, lo coloco como algo que nos empuje realmente a seguir dándole vueltas de una manera mucho más innovadora. Muchas gracias, Liliana. Muy interesantes los aspectos que tocas y completamente alineados con lo que estamos viviendo. Bueno, entonces nos quedan Andrés y David y Joana. ¿Alguno quiere aportar algo? Joana, adelante. Bueno, concordo completamente con lo que dijo Liliana, es que lo veo también, es que los procesos de negociación siguen cambiando y esa tendencia que vemos de que no vamos a ver más, bueno, de esta forma tradicional de negociar con un representante de un lado y otro, y que eso está cambiando, bueno, completamente estoy de acuerdo. Yo quería, bueno, voy a saltar un poco para otra cuestión en que alguien, Carolina Rojas, pregunta qué lecciones y buenas prácticas del proceso hay que tener en cuenta. Yo, bueno, ya hablé ya de algunas en mi corta presentación, pero hay una más que quería añadir y que David también habló, es la importancia o la sugestión que hayan pequeños acuerdos. Y yo quería solo añadir que esto es también importante de la perspectiva de la comunicación, porque una agenda muy abierta va a también crear problemas de qué se va a comunicar, para los medios también se torna desinteresante. Bueno, vamos a comunicar solo el proceso, entonces es importante que sea posible comunicar avances y para eso que haya bueno, puntos, algunos puntos de agenda o pequeños acuerdos y no esperar hasta por un acuerdo final. Bueno, perdón, español. No, muchas gracias, Joana. Bueno, pues ya que introdujiste una pregunta adicional, entonces yo voy a dar paso para que respondamos otras 3 preguntas, porque ya nos quedan como 22 minutos solamente.
Entonces, una es esa de Carolina Rojas, qué lecciones y buenas prácticas del proceso de diálogo son clave para tener en cuenta en futuros escenarios de diálogo con el ELN. Y ella también hace otra que es sobre, pues, si es posible hacer una negociación vinculante con el ELN sin que se comprometa a terminar el conflicto, y dice ya que no quiere dejar las armas antes de la implementación de los acuerdos que se lograrían en la mesa. Y voy a coger una tercera que estaba antes, es de un asistente anónimo, y pregunta qué fue lo más difícil a la hora de construir sus capítulos para todos. Entonces, pues si quieren, podemos continuar con David o con Andrés para oír otras voces. ¿A cuál de esas se quieren referir? ¿Y cuál de los dos? David, adelante. Si quieren, pues dos retos que me parece que hay que mencionar. El modelo de justicia transicional que se viene trabajando. Recordemos, un modelo que está en paralelo Justicia y Paz con los paramilitares, que es de 8 años de cárcel. Está el modelo de la JEP, que es, tiene varias formas, digamos, de sanciones. Algunas son de cárcel, pero la sanción propia es de 8 años, haciendo, digamos, unas sanciones restaurativas. Y ese es un modelo, un estándar, digamos, que al gobierno le va a ser muy difícil bajarse. Y sin embargo, el ELN ya ha dicho que ese no es el modelo con el que ellos van a trabajar. Que no se ven en una audiencia, como se conoce en la JEP, una audiencia de reconocimiento, pidiendo perdón a las víctimas, pidiendo perdón a la sociedad, escuchando a las víctimas de frente a frente. Entonces ese va a ser un gran reto porque ese es un modelo con el que se pudo negociar a nivel internacional el modelo de las FARC, el modelo de negociación, digamos, el acuerdo de paz con las FARC. Tiene un sostén internacional relativamente sólido, sobre todo porque trajo muchos elementos de lo que permite y no permite la Corte Penal Internacional. Entonces, si ese es el mínimo y tuvo tantas dificultades para ser aceptado por la sociedad colombiana, imagínense lo impopular que puede ser un modelo que se baje, un modelo de justicia transicional que se baje de ese estado. Y el segundo elemento es el de la concentración y de la desarme, como vimos también con las FARC. Entonces, a propósito de la pregunta de elecciones, hay que repensar, ¿no?, que el modelo que funcionó con FARC puede ser completamente distinto a esta negociación. Y yo no creo, pese a que tuve la oportunidad de estar en ese proceso, que uno deba pensar que aquí hay que abanizar, digamos, la negociación con el ELN. Eso sería otro error. Hay que pensar fuera del sobre, sin duda, porque el modelo de concentración, las zonas de verificación que se utilizaron, un modelo de Naciones Unidas haciendo una verificación desarmada, pero al fin y al cabo verificación, muy probable que el ELN también lo vaya a rechazar. Ellos siempre han peleado con el tema de la concentración, de la identificación de todos sus miembros. Ellos dicen que no son un aparato armado netamente, entonces identificar a sus miembros puede ser un gran problema, digamos, estructural para ellos. Entonces, dos retos o dos lecciones de un modelo que tenemos todavía ahí muy cercano, que aquí habría que repensarlo completamente. Perfecto, David, muchas gracias. ¿Quién sigue? Creo que sigue Andrés. Adelante, Bueno, Andrés. listo. Bueno, respondiendo un poco como las anteriores y también las de ahorita, creo que primero que todo, pensando en clave de las anteriores experiencias, sin duda alguna, no solo en la comunidad internacional, sino también en el caso colombiano y asociado con la opinión pública, hay una serie de antecedentes que van a ser, en cierta manera, como unas líneas rojas para cualquier proceso de paz con el ELN. Y eso tiene que ver no solamente con cumplir los estándares internacionales, sino también con unos mínimos de reparación, verdad, etcétera, que no sabemos hasta qué punto el ELN esté dispuesto a cumplirlos, y como ven sus comunicados que sin duda alguna no se encuentra alineado con eso. Otra de las cuestiones que
he pensado mucho en esta coyuntura y que tiene que ver con algo que decía David, es que sin duda el reinicio de los diálogos partió reconociendo sus acumulados, pero creo que están impregnados de un voluntarismo político que, si uno mira experiencias pasadas, son los que mayores, no solamente fracasos han llevado, sino que han desencadenado olas violentas. Y eso lo tenemos que pensar muy bien, sobre todo pensando en los reclamos, valga la redundancia, que ha habido por diversos sectores en los cuales no se ha acompañado la política de paz con una estrategia de seguridad. Y no lo hablo solamente pensando en el contexto actual, sino también en una constante histórica que ha habido en los diversos procesos de paz realizados en el país, así como en otras experiencias internacionales, y es siempre hay disidencias. ¿Cuál es la estrategia respecto a eso y cómo se puede pensar de cara al futuro? Porque sin duda alguna eso va a tener unos impactos muy importantes, no solamente en la trayectoria que puede tener la implementación, sino también en las percepciones, sensaciones de inseguridad y que puede empujar a tomar las armas a personas que ya las habían dejado. Casos y experiencias nos sobran, digamos, en los últimos 20 o 30 años. Otro elemento que quisiera como resaltar es, sin duda alguna, estamos frente a una coyuntura y digamos un ambiente geopolítico favorable para el proceso, pero creo que se podría agotar y sobre todo pienso, digamos, en el respaldo que puede recibir la actual administración por parte de Estados Unidos, que es un actor crucial. ¿Qué vamos a hacer donde llegue o regrese al poder una persona como Donald Trump? ¿Y cuál podría ser el ambiente que se podría, digamos, generar en torno a la negociación? Y otra de las cuestiones que a mi manera de ver dificulta el proceso y que tiene que ver también con el tema de la dejación de armas es que no hay ningún antecedente, eso significaría innovar demasiado, en el cual, digamos, estas diversas estructuras que componen al ELN permanecieran en armas. Pero ¿hasta qué punto permanecerían en armas si además las transformaciones que están pidiendo están muy vinculadas a ideas de sociedad, de Estado, que no se tornan, no necesitan 1, 3, 4 años para ser verificadas, sino décadas, y que están justamente al vaivén de la democracia? Y al vaivén de la democracia me refiero a que con las declaraciones que han dado, por ejemplo, ahorita el día de ayer la delegación del ELN en cabeza de Pablo Beltrán, se me hace que no tienen comprensión de lo que es precisamente el juego democrático, que no solamente está cargado e impregnado de pesos y contrapesos, sino que también está al vaivén de las coyunturas políticas y lo que se decía en las urnas, y de que el gobierno de turno llegue y le dé un enfoque a esa implementación de los acuerdos. Estamos viendo precisamente lo que ha pasado con el gobierno de Santos, lo que sucedió con Duque y ahora con el gobierno de Gustavo Petro. Y no entienden eso, no entienden el funcionamiento de un sistema democrático. Entonces, creo que en este momento la cuestión está atravesada por digamos, una gran sensación de voluntarismo político, pero que sin duda alguna hay muchas fichas en juego, muchos procesos, muchos actores que se necesita una alineación, digamos, casi que astral para que pues esto vaya hacia el camino que hay. Sobre todo pensando precisamente en un horizonte temporal muy limitado en el cual pues la paz no solamente depende del ambiente y del respaldo político que puede encontrar Petro, sino que también puede tornarse, digamos, en cierta manera, en un elemento de debate y discusión. Mi pregunta es si el ELN es capaz de avisorar que está en una coyuntura crítica en el sentido que puede estar negociando mucho más de lo que pediría en una nueva eventual negociación, como sucedió, por ejemplo, con las FARC, con Andrés Pastrana y lo que ganó con Santos en el último intento. Bueno, Andrés, muchas gracias. Les propongo que alguien más participe antes de leer las siguientes preguntas, que nos quedan como... Ay, yo quisiera decir algo. Dale, Esperanza. Sigue. Bueno, Margarita, yo creo que una lección aprendida al comparar es la importancia de una propuesta metodológica sólida y de un principio incremental que permita fortalecer la confianza de las partes y sobre todo que no dependa solo de si hay empatía o no, de factores, sino que lo dé el proceso. Lo segundo, en cuanto a la pregunta
que hacía Catalina Rojas, a veces le damos demasiado peso a ciertas cosas. El tema de las armas, ¿no? Fijémonos que en el proceso de paz con las FARC, que fue un proceso que hasta la negociación se considera exitoso, vinieron luego los grupos disidentes y se generaron las disidencias. Se firmó, se desarmaron. Entonces, a veces no sé si hacer tanta fuerza en estos puntos que en pasadas negociaciones hicieron mucho ruido. Y tercero, yo creo que es importante que los colombianos desarrollemos, cultivemos más optimismos inteligentes frente a los procesos de paz. No ha empezado un proceso de paz y ya estamos diciendo que no se puede, que hay un plan B, que se va a fracasar. Yo creo que hay que generar optimismos inteligentes y creer, como yo prefiero equivocarme creyendo, que por ejemplo este puede ser un proceso muy innovador y tiene elementos que lo hacen muy innovadores, como el tema de la participación de la sociedad, lo hace innovador. Entonces, demos una oportunidad, ¿no? En este caso, han transcurrido pocos meses, no hemos llegado al año siquiera, es muy temprano para dar conclusiones, decir que va a fracasar o que está exitoso, y por consiguiente creo que hay que hacer un chip en la mirada de los procesos de paz. Gracias. Muy interesante eso del optimismo inteligente, Esperanza, muchas gracias. Creo que debemos conservarlo y también algo de lo que nos comentaba Joana en su capítulo de qué comunicar y qué no, porque se dice crisis en el proceso y entonces ya todo el mundo salta. Bueno, yo quiero contestar brevemente una de las preguntas que era ¿cuál fue lo más difícil a la hora de construir sus capítulos? Entonces, como coautora del capítulo del que habló David, quiero compartir que tal vez como el deseo de querer abarcar muchos temas en unas cuantas páginas, porque queríamos hablar como de lo histórico, pero también de lo que estaba por venir y dar recomendaciones de diferente índole, teniendo en cuenta eso. Y pues la forma como de integrar todos esos temas fue un reto y también que éramos 4 coautores, entonces pues es todo un trabajo en equipo y no siempre pensábamos igual, pero ahí lo resolvimos. Entonces, bueno, creo que para estos minutos que nos faltan voy a dejar entonces las 4 preguntas finales. Hay 2 que tienen que ver con la sociedad civil y el capítulo de Cecil, que dice Dairon Monroy, muy interesante la presentación sobre la participación de las comunidades en los diálogos. Y se pregunta si en un trabajo está abordando cómo mitigar los riesgos de que las comunidades participen en diálogos con el ELN cuando en sus territorios también hay otros grupos armados ilegales que confrontan al ELN. Y el otro que tiene que ver con ese tema es como sociedad civil, cómo podemos aportar a este proceso. Esas 2, y nuestra colega María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Javeriana, nos pregunta si el proceso de paz con el ELN está apostando a una paz liberal. Y por último, un asistente anónimo pregunta cómo se le pueden brindar herramientas de negociación a los diferentes actores que pueden ser parte del proceso y que no tienen experiencia. Entonces, Cecil, te voy a dar la palabra a ti para que te refieras a lo tuyo y ya continuamos. Ya, perfecto. Bueno, la respuesta, Dairon, es que en el capítulo solo mencionó esto, eso mismo que tú dices como un desafío justamente para la participación de la sociedad en ese proceso. Eso lo abordo en la última sección del capítulo, pero ahí no aporto como digamos una solución ¿no? a ese desafío, que definitivamente es algo clave y fundamental para el proceso actual, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos estos desafíos? Y de hecho, yo diría que la sociedad civil, por eso, una de sus mayores propuestas en relación al proceso pasado, y yo pienso que va a ser lo mismo en relación a este, han tenido que ver con medidas humanitarias. Muchos actores de la sociedad civil han apostado primero a empujar
un cese bilateral al fuego y luego medidas humanitarias específicas, como por ejemplo el acuerdo humanitario ya para el Chocó o el desminado humanitario en algunas localidades de Nariño. Entonces, definitivamente es un punto muy importante. Respecto a la pregunta de nuestro asistente anónimo de cómo, como sociedad civil, digamos, cómo aportar ese proceso, entonces yo identifiqué que hay como 4 grandes ámbitos en los que la sociedad civil puede jugar un rol y ha jugado un rol en el proceso pasado. Primero, en ambientar el proceso. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil ayude a generar una opinión pública más favorable a este proceso, todo lo que tiene que ver realmente con eso, con la ambientación, hacer que se vea más posible ese proceso y la importancia de acercarse a ese proceso, de participar en el proceso, de cómo este proceso puede beneficiar al país y a diferentes actores sociales del país, ¿no? Luego, en segundo lugar, puede aportar también la sociedad civil con propuestas concretas. Y esto, de hecho, lo han hecho. Pueden ser propuestas como durante las audiencias públicas sobre el diseño de la participación y propuestas sobre los temas sustantivos de la agenda. Por ejemplo, durante las audiencias públicas había colectivos de género que hicieron muchas propuestas sobre cómo se debía abordar, ¿no? Ese tema y la importancia de abordarlo. Luego, también, en tercer lugar, la sociedad civil puede presionar tanto para que el proceso se lleve a cabo, como lo hicieron, al, por ejemplo, promocionar ese concepto de paz completa durante el gobierno de Santos, como también para que las partes avancen en el proceso, puedan superar los escollos y sigan como con esa presión social que les ayude a seguir, digamos, empeñados en la meta de lograr un acuerdo de paz. Y finalmente, lo que dije antes, el cuarto rol importante, creo yo, es en promover medidas humanitarias que busquen desescalar el conflicto y dar un alivio a la población civil en muchos de esos territorios afectados por el conflicto armado. Entonces, creo que en esos 4 ámbitos la sociedad civil puede jugar un papel clave. Y hay una cosa que quiero responder, bueno, tiene que ver con la respuesta a esta pregunta, pero también con una pregunta anterior sobre lecciones aprendidas. Yo creo que como lección aprendida es la importancia de la participación de la sociedad también para aumentar la disposición del ELN a negociar. Y ahí quiero mencionar 3 razones clave. Primero, el ELN, como decía Andrés, no es de hecho, ninguna parte negociadora en el mundo, ni siquiera el gobierno, son un ente, digamos, puede considerarse como algo unitario. Hay diferentes tendencias dentro de cada parte negociadora y en particular del ELN. Entonces, la participación de la sociedad puede jugar un rol fundamental en aumentar esa coalición más favorable a un proceso de paz. ¿Por qué? Porque la participación de la sociedad puede permitir a las bases del ELN, a los diferentes frentes del ELN en diferentes localidades, sentir que tiene como algo de su interés en juego, ¿sí? Entonces, que se sienten, eso es lo que se llama en inglés el buy-in, ¿no? Que se sienten como concernidos, que hay algún interés para ellos de negociar, porque se pueden tomar en cuenta justamente esas necesidades muy diversas que tiene los diferentes actores sociales en esas diferentes territorios, ¿no? Porque se supone que la participación de la sociedad, como mencionaron, va a tener un componente territorial, no va a ser una cosa centralizada. Entonces, esto puede ayudar muchísimo a aumentar esa coalición del ELN más favorable al proceso. También, en segundo lugar, puede ayudar a reequilibrar la relación de poder entre las partes que desde el punto de vista del ELN es percibida como muy desigual. Entonces, el ELN
pues como es lógico, al sentirse en una posición más débil en la mesa, puede sentir preocupación y va a sentir preocupación de que sus demandas, digamos, si es el único que empuja esas demandas, sobre todo demandas de cambios estructurales, pues no va a tener la fuerza en la mesa para poder empujar esos cambios. Pero si es la sociedad que propone esos cambios mediante su participación, entonces más posibilidad de que esos cambios se acuerden en la mesa. Entonces, para el ELN hay una cuestión estratégica y una cuestión pragmática. Y finalmente, y también desde un punto de vista pragmático, el ELN, pues si lo han escuchado, siempre se ha quejado que no se implementan los acuerdos de paz. Todo lo que se ha acordado con otros grupos insurgentes en el pasado, para el ELN no se ha implementado o se ha implementado muy poco. Entonces, el ELN apuesta a que la participación de la sociedad genere, digamos, una presión social luego para que lo acordado en la mesa se vaya implementando. Entonces es un incentivo también para el ELN para que negocie. Entonces todo esto pues nos apunta a la importancia de la participación en ese proceso para generar este mayor incentivo para el ELN de negociar. Y yo sé que ya hablé mucho, pero una cosita muy pequeña respecto a la pregunta de Carolina, es claro que no es posible, digamos, implementar todo antes de que un grupo insurgente deje las armas. Esto no se ha hecho y no se va a hacer en ningún lado, simplemente porque los cambios sociales, por ejemplo, que se pueden acordar en una mesa, su implementación muchas veces lleva muchos años, entonces eso no es factible. Lo que sí se puede pensar, y siempre hay manera de pensar eso, es cómo, por ejemplo, se pueden implementar cosas de mucho más corto plazo que sienten las bases para que los cambios de más largo plazo se implementen a futuro. Pero, digamos, la dejación de armas no puede esperar nunca y no va a poder esperar que esos cambios estructurales que toman muchos años se implementen. Eso no va a ser factible. Entonces, la cuestión ahí es cómo pensar tal vez en cosas de más corto plazo que sí se podrían implementar en un plazo razonables para dar mayor confianza, para generar esta espiral de confianza que permita al ELN decir, bueno, no está todo, digamos, implementado, pero por lo menos están esas bases que a mí me dan confianza para dejar las armas. Entonces, es todo digamos, lo que está en juego, creo, en la negociación. Hasta aquí. Bueno, Ceci, gracias. Te tomaste tu tiempo, pero respondiste muchas preguntas. Entonces, pues yo creo que para que vayamos cerrando, si hay alguno que quiera responder a la de María Lucía Zapata y al asistente anónimo de brindar herramientas de negociación, adelante. Liliana, ¿estás haciendo caritas? Sí, dale. Sí. Voy a ser muy breve, y muy puntual. Una buena práctica a destacar y un aprendizaje eterno, yo creo que lo aprendimos del plebiscito, que fue la democratización de la paz. Es lo que tiene que ver un poco con lo que nos cuenta Joana. El hecho de que ya los colombianos y las colombianas sentamos que esto es un tema que nos corresponde, que no es una cosa que están negociando fuera, que no está en La Habana. Creo que cuando nos dimos cuenta al batacazo de, ¿qué nos pasa como sociedad que estamos votando un no a la paz? Fue cuando de repente nos dimos cuenta que tenía que ver con nosotros. Entonces creo que es una buena práctica destacar, creo que a partir de ahí ha habido un involucramiento de la sociedad y por lo menos hasta el que no quería meterse en el tema se siente interpelado. Yo creo que eso es muy positivo y creo que es algo para destacar. Un segundo elemento a destacar y que hay que seguirlo continuando en la línea de la que pregunta Caro, desde el feminismo todas las voces periféricas, ¿no? El cómo seguimos incorporando esas voces periféricas, y no solamente la sociedad civil organizada, sino como todas esas colectivos no organizados que siempre están en las periferias de estos espacios de toma de poder, que es un poco lo que quiere imprimir el feminismo y lo que habría que incluir desde esta perspectiva de género. El tercero, un poco en la línea de lo que decía Cecil,
No podemos quedarnos atrapados en las armas porque no se hagan los cambios profundos en el sistema. Eso sería entrar en una situación indefinida, eterna, porque los cambios profundos en un sistema y en un país estructuralmente tan desequilibrado como estamos no se hacen de un día para otro. Probablemente nos muramos los que estamos aquí y no se van a hacer los cambios estructurales. Entonces no se podría condicionar las armas. Así que coincido en que habría que buscar fórmulas tanto dentro de la mesa pero también fuera, porque de nada nos sirve que cambie el gobierno cada 4 años y lleguen nuevas políticas y no las logre darle continuidad a lo que se pacta en la paz, ¿no? Entonces también hay que mirar cuáles son los otros actores de la sociedad que también garantizan que esto no se caiga cada 4 años, ¿no? O cómo hacemos tendencias continuistas. Y esto me vincula a la última acotación, a lo que preguntaba María Lucía, y creo, María Lucía, que es el gran reto. Creo que ya no estamos hablando de los temas, ya no se está hablando en la negociación de los temas del pasado, ni reforma agraria, ni participación y exclusión política, ya esos son los temas que venían, pero ahora tenemos el gran tema que es horizontal prácticamente en todos los conflictos armados hoy en el mundo, que es el tema de los conflictos ecosociales, el tema del extractivismo, ¿no? Entonces creo que sí que se pone sobre la mesa, que en el caso del ELN es supremamente importante porque ha sido un tema tradicional de la agenda del ELN y creo que habrá que mirarse un poco esas tensiones entre efectivamente lo que se va a negociar es una paz liberal como la que se negoció en el caso de La Habana, o si realmente estamos en este escenario en donde vamos a tocar un poco estos puntos sobre las IES, en donde las recetas de la paz liberal, de crecimiento, 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 privatización, individualización, deberían ser los patrones a seguir, o si tenemos que empezar a buscar otras formas de construir sociedad a partir de, no diría yo a partir de esta mesa de negociaciones, sino en general a partir de otras maneras de pensar en la sociedad colombiana. Gracias, Liliana. Bueno, ¿alguno que se muera de ganas por hacer Yo la solo quiero reflexión? decir a la de María Lucía, Vale. yo creo que este proceso, como otros, nos muestra más bien que estamos hablando de paces imperfectas, ¿no? Creo que no hay paces perfectas y los maximalismos, tanto en las paces como en los procesos de paz, hacen mucho daño. Yo creo que hay que concebir, aquí los procesos de paz nos enseñan paces procesuales, donde hay momentos más afortunados para avanzar, también hay crisis y bueno, estamos permanente tanto durante la negociación como en las etapas del posacuerdo. Eso solamente. Bueno, listo, gracias. Entonces, para no dejar sin responder la última pregunta anónima, que es cómo brindar herramientas de negociación a los diferentes actores, yo digo pues que para eso en las universidades tenemos personas que enseñamos estos temas en cursos formales y no formales. Entonces, pues estamos a la orden. Aquí en la Facultad de Administración de los Andes hay toda una especialización en negociación, en la Javeriana una en resolución de conflictos, en construcción de paz. Flaxo también tiene programas de esta índole y La Salle y bueno, muchas otras universidades. Así que pues de forma formal o informal podríamos colaborar con ese fin si hay voluntad para que se haga. Bueno, yo les dejamos en el chat el enlace que pueden abrir para cuando el libro esté listo, que hay incertidumbre sobre la fecha exacta y por eso no les decimos, pero pueden ir mirando de vez en cuando porque va a ser un libro de acceso gratuito, así que pues ha sido un excelente abrebocas, gracias a mis colegas coautores Cecilia, Esperanza, por haber puesto esto en conjunto y pues seguiremos presentándolo para que ojalá lo que escribimos pueda contribuir a lo actual y a lo que viene. Y gracias a ti, Margarita, una excelente moderación. Bueno, gracias a todos los participantes y nos vemos en la próxima entonces. Buenas tardes. Gracias. Chao. Que estén muy bien.